Hola, hola chicos, ¿cómo están? Ya estamos con la semana 11 de los ejercicios del Centro Preuniversitario de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Pregunta número 1. Nos piden marcar la alternativa correcta con respecto a las propiedades de los ácidos. Nos dice, al disolverse en agua se ioniza y la solución formada enrojece al papel de tornasol. Recuerden que todo ácido tiene hidrógeno, ¿no? Como por ejemplo el ácido clorhídrico, que cuando se va a disolver en agua, este se disocia, ¿no? O se ioniza, obteniendo aquí más H2O, el protón de hidrógeno más el ion cloruro, ¿no? Igual el ácido nítrico, por ejemplo, ¿no? Ácido nítrico más el agua, vamos a ver que se disocia en el ion hidrógeno más el ion nitrato. Entonces sí, se van a ionizar y cuando se ionizan y liberan estos iones hidrógeno, y vamos a ver que al utilizar un papel tornasol, recuerden que los papeles de tornasol tenemos dos papeles de tornasol, tenemos el papel de tornasol rojo y tenemos el papel de tornasol azul. Entonces, cuando el papel de tornasol azul, ¿no? Cuando el papel de tornasol azul se coloca dentro de una solución ácida, vamos a ver que ese papel de tornasol azul cambia a color rojo, ¿no? Entonces sí, efectivamente, eso sería verdadero, ¿no? Número 2, dice, son capaces de desnaturalizar las proteínas y tienen sabor amargo. Cuando nosotros usamos un ácido, ¿no? Para poder desnaturalizar una proteína es romper justamente los enlaces de una proteína, ¿no? Una proteína estable tiene enlaces de tipo, una proteína estructura cuaternaria. Y cuando ocurre la desnaturalización, que es justamente la ruptura de enlaces, va pasando a su estructura terciaria, a su estructura secundaria, ¿no? Y todo ese proceso se llama desnaturalización, ¿no? Por lo tanto, esa capacidad efectivamente tienen los ácidos, ¿no? Los ácidos tienen esa capacidad de desnaturalizar las proteínas. Y nos dice que tienen sabor amargo, ahí sería incorrecto porque los ácidos, como lo indica, ¿no? Los ácidos van a tener más que todo los protones de hidrógeno que le van a dar esa acidez. Así que ese enunciado sería falso. Y enunciado 3 nos dice, al ponerse en contacto con un metal activo ocurre una reacción donde se desprende hidrógeno. Hemos visto también en teoría que cuando un ácido entra en contacto con un metal, como por ejemplo el metal de zinc, aquí ese zinc va a disolverse, a disociarse como zinc 2 más, ¿no? Porque se forma el cloruro de zinc. Y vamos a ver que se desprende efectivamente hidrógeno gaseoso. Entonces sí, los ácidos tienen esa propiedad cuando se mezclan con el metal de liberar ese hidrógeno gaseoso. Así que esto también sería correcto y los enunciados verdaderos serían el enunciado 1 y el enunciado 3. Entonces la alternativa sería enano. Pregunta número 2. Nos piden marcar el valor de verdadero o falso con respecto a las bases, ¿no? Disueltas en agua tienen consistencia jabonosa. Hemos visto como propiedades de las bases que son resbalosas, ¿no? Como por ejemplo el jabón, los productos de limpieza. Así que esto sí es correcto. Son resbalosas al tacto, sí, y adquieren un color con la fenoltaleína. La fenoltaleína es una solución incolora, ¿ok? La fenoltaleína no tiene color. Fenoltaleína, que cuando nosotros, por ejemplo, tenemos una sustancia ácida, ¿no? La fenoltaleína en una sustancia ácida, sigue siendo incoloro, ¿ok?
Pero cuando la fenolftaleína entra en contacto con una base, la fenolftaleína toma un color que se conoce como rojo grosella, ¿no? Medio fucsia más o menos. Entonces dice, ¿y adquiere un color azul con la fenolftaleína? No, las bases con la fenolftaleína adquieren un color medio fucsia, conocido como rojo grosella. Entonces esto es falso y nos dice en el número 3, ¿cuándo interactúan con los ácidos se neutralizan? Sí, porque acuérdate que los ácidos contienen protones de hidrógeno y las bases contienen iones OH. Entonces cuando entran en contacto ambas sustancias ocurre una reacción de neutralización, ¿no? Porque se forma el H2O. Así que esto sería verdadero, ¿no? ¿Las bases se neutralizan con los ácidos? Sí. Respuesta sería la alternativa dado. Pregunta número 3. Nos piden marcar el valor de verdad o falsedad con respecto a los siguientes enunciados, ¿no? En función a los ácidos y los hidróxidos. El ion hidroxilo, que es este ion H-1, es el responsable de las propiedades químicas de una base, correcto. Volvemos a indicar que los ácidos se caracterizan por tener los protones de hidrógeno, ¿no? Según la teoría de Arrhenius, y las bases se caracterizan por presentar en su composición el grupo OH. De esa manera, Arrhenius clasificó a las sustancias como ácido o como base. Nos dice que los ácidos contienen uno o más hidrógenos ionizables. Claro, en el caso de los ácidos, por ejemplo, ¿no? El ácido clorhídrico tiene un protón de hidrógeno, en el caso, por ejemplo, del ácido sulfúrico tiene 2, entonces no necesariamente es 1, puede tener 2 o inclusive hasta más, ¿no? Como es el caso del ácido fosfórico. Así que ese primer enunciado, este primer enunciado es verdadero, este también es correcto. Y el último nos dice, la reacción de ácido-base de Arrhenius se representa por una ecuación iónica. Sí, ya que cuando nosotros hablábamos de los ácidos, ¿no? Y decía que una sustancia ácida se caracteriza porque va a tener el protón de hidrógeno, lo hacía justamente en representación de una ecuación iónica, el protón de hidrógeno y el ion cloruro, o como por ejemplo en el caso del hidróxido de sodio, ¿no? Se disociaba y lo representaba como ion sodio y el ion OH. Entonces sí, la representación fue de forma iónica. Esto es correcto y la alternativa en la pregunta 3 sería la respuesta casa. Pregunta número 4. Según la teoría de Browstein y Lowry, nos piden marcar los enunciados correctos. Nos dice, ¿explica el carácter anfótero del agua y de otras sustancias? Sí, eso es correcto, ¿no? La teoría de Browstein y Lowry nos permite comprender cómo el agua, por ejemplo, se comporta como ácido o como base dependiendo con qué sustancia se encuentra. En el caso, por ejemplo, del ácido acético, hemos visto que aquí el agua se comporta como una base, ¿no? Ya que se tiene el ion acetato y se tiene el ion hidrónio, ¿no? En el caso, por ejemplo, el agua con el amoníaco, se vio que se forma el NH4+, más el ion OH. Entonces aquí, por ejemplo, podemos ver cómo el agua se comporta como un ácido, ¿no? Y aquí cómo el agua se comporta como una base. Entonces, cuando el agua se comporta como ácido o como base, decimos que la sustancia es anfótera. Y no solamente explicó para el agua, sino también para otras sustancias. Y eso es correcto, ¿no? Eso sería verdadero. Enunciado 2. Enunciado número 2. La reacción ácido-base necesariamente ocurre en un medio acuoso. Hemos visto que en la teoría de Arrhenius, ¿no?
se limitaba solo para las sustancias que se encontraban en medio acuoso, ¿no? Pero con la teoría de Braustein y Lowry, no solamente podemos estudiar en medios acuosos, sino también en otros medios, ¿no? Por lo tanto, esto sería incorrecto. La base se transforma en ácido conjugado luego de recibir un protón. En este caso, por ejemplo, podemos ver cómo este ácido le da el protón de hidrógeno y esta base, que vendría a ser lo que queda aquí, se convierte en un ácido conjugado, ¿no? Eso sería correcto de acuerdo a lo que hemos estudiado en teoría. Nos piden los correctos, ahí sería el enunciado 1 y el enunciado 3. Alternativa avión. Pregunta número 5. La teoría de Braustein y Lowry se aplica a las reacciones de transferencia de protón, ¿no? Lo cual son llamadas las reacciones de protólisis. Al respecto, dice, escriba las fórmulas químicas que faltan. Entonces, aquí lo que nosotros tenemos que guiarnos es de los productos que se obtienen, ¿no? Por ejemplo, en la primera reacción se puede observar que HSO4 pierde su protón de hidrógeno. Eso quiere decir que este estaría dando su protón de hidrógeno y estaría quedando así. De tal manera que se puede observar que este NH4 ganó un protón de hidrógeno. Entonces, antes que gane un protón de hidrógeno, este tendría que haber sido el NH3. Y así se puede uno observar qué es lo que teníamos el otro compuesto en la reacción, ¿no? En la segunda, por ejemplo, podemos ver PH3 a HCl y aquí vemos el cloro. Este cloro que está aquí, entonces vemos que ya no tiene su hidrógeno, entonces que ese hidrógeno le ha tenido que dar a ese PH3. Entonces va a quedar ¿qué? Va a quedar el PH4. Ahora, cuando nosotros pasamos un protón de hidrógeno, recuerda que si esta sustancia está estable porque su carga es 0, al pasarle ese protón de hidrógeno, entonces él va a cargarse con ese más 1, ¿no? Eso sería entonces el compuesto que se estaría obteniendo en el producto. Aquí, por ejemplo, tenemos el BOH2. Entonces, este hidróxido de berilio, ¿no? Tenemos el OH aquí, que es menos 1. Tenemos 2 acá. El berilio acá estaría con más 2. Y nos dice que tenemos aquí el protón de hidrógeno, ¿no? Que son 2 moléculas de protón de hidrógeno. Tenemos aquí entonces el H3 más 1, que son 2. ¿Qué estamos observando acá? Aquí lo que estamos observando es la formación del agua, ¿no? Entonces aquí este 2H3 más positivo es lo mismo a decir que son 2 moléculas de agua, ¿cierto? Más 2 protones de hidrógeno, ¿correcto? Acuérdense que el agua más un protón de hidrógeno es lo que forma el ion hidronio. Ahí está. Entonces aquí estos 2 protones de hidrógeno van a venir aquí a complementar ese grupo OH, que también hay 2. Entonces, ¿qué se va a formar de acá? Se va a formar 2 moléculas de agua, ¿cierto? Más estas 2 que teníamos aquí, al final, ¿qué vamos a tener? Las 4 moléculas de agua. ¿Y cómo va a quedar el ion, el berilio? Este berilio va a quedar en su forma ionizada como berilio más 2, ¿no? Eso es lo que estaría quedando. En la cuarta reacción, nosotros tenemos aquí al ion cianuro y vemos que ahora ese ion cianuro tiene su hidrógeno, o sea que él ha ganado un hidrógeno. Y acá tenemos el OH, que es lo que estaría quedando después de haber dado su hidrógeno. Entonces, si él dio un hidrógeno, aumentando un hidrógeno, aquí tendríamos el H2O. Y así de esa manera podemos completar todos nuestros compuestos que estarían faltando. Siendo como respuesta NH3, PH4 más 1, berilio más 2 y agua, la alternativa sería la respuesta
dado en esa pregunta número 5. Pregunta número 6. Con respecto a la teoría de ácido-base de Lewis, nos dice, marque la proposición correcta. Según Lewis, ¿un ácido es capaz de donar un par de electrones? Según la teoría de Lewis, nosotros hemos visto que un ácido es capaz de aceptar pares de electrones, no de donar, de aceptar un par de electrones. Así que esto sería falso. Una base es aquella sustancia que acepta un par de electrones. En este caso, si el ácido acepta par de electrones, entonces la base es aquella sustancia que dona par de electrones, ¿no? Entonces, eso también es falso. En la reacción ácido-base se produce por compartición de un par de electrones, justamente como la sustancia, por ejemplo, en el caso del NH3, que viene a ser una sustancia que tiene electrones para poder donar, ¿no? Entonces, al donar ese par de electrones, lo que ocurre es justamente la formación de un enlace de tipo covalente. Y ese enlace de tipo covalente se da por compartición de electrones. Así que esto es correcto. Los iones hierro más 3, cobre más 2 y protón más 1 tienen carácter básico. Las sustancias básicas, como vemos aquí, es una sustancia que dona electrones. Y cuando nosotros tenemos sustancias ionizadas, o sea, cargadas, por ejemplo, hierro más 3, significa que ese elemento ha perdido electrones. Cobre más 2 ha perdido electrones. Entonces, si es que ha perdido electrones, no tendría la capacidad de poder donar electrones. Así que no estarían trabajando como sustancias básicas, ¿no? Y en este caso los iones cianuro. Aquí ya también observamos que tienen carga negativa, o sea que ellos tienen electrones para poder donar, ¿correcto? Pero nos dicen que estos iones tienen carácter ácido, no. Como tienen la capacidad de donar electrones, estos tendrían carácter básico. Así que esto sería falso y la respuesta en esta pregunta 6 sería la alternativa casa. ¿Correcto? Pregunta número 7. La mayoría de los ácidos fuertes son ácidos inorgánicos como el ácido sulfúrico. Las concentraciones de los iones en soluciones de electrolitos fuertes se pueden determinar directamente a partir de la molaridad del electrolito fuerte. Recuerden que los ácidos, cuando nosotros tenemos la concentración de un ácido, en este caso, por ejemplo, del ácido sulfúrico, si a mí me dicen que tiene una concentración X, recuerda que esa es la concentración de los protones de hidrógeno que vamos a trabajar para poder determinar el pH de esa solución, ¿no? Entonces, eso es una característica de los ácidos o bases fuertes. Nos dice que se prepara una solución de ácido sulfúrico que presenta un porcentaje de masa de 9,8%, con una densidad de 1.15 gramos por mililitro y nos indica si a 40 mililitros de esta solución, o sea que acá inicialmente nosotros tenemos 40 mililitros de la solución de ácido sulfúrico. Aquí vamos a colocar un volumen de 40 mililitros que se le adiciona, ¿no? Se le adiciona un volumen de agua de 144 mililitros. Eso es lo que nos dicen aquí. Al respecto, determine la molaridad, o sea que después de adicionar, nosotros vamos a tener esa solución, ¿no? Un nuevo volumen, obviamente, que va a ser 40 más 144 y va a tener una nueva concentración. Entonces, aquí va a tener una concentración 1 que vamos a calcular
Y después de agregar agua, lo que estaría ocurriendo aquí es un proceso de dilución, porque estamos aumentando agua. Entonces va a tener una molaridad 2. Y al respecto nos pide determine la molaridad y el pH de la solución diluida al adicionar el agua. Entonces nos están preguntando de esta solución cuánto es la molaridad y cuánto es el pH, ¿no? Eso es lo que nos están preguntando. Muy bien, entonces ahora, si yo quiero saber la molaridad de esta solución, tendría que ser la molaridad 2, que es esta de acá. Y la molaridad 2, ¿cómo podría calcular? La molaridad 2 podría calcular con la fórmula de dilución. ¿Qué nos dice la fórmula de dilución? Si nosotros tenemos aquí molaridad 1, y esto es lo que queremos calcular, recuerda que se cumple que la molaridad 1 por el volumen 1 es igual a la molaridad 2 por el volumen 2. Entonces, para calcular la molaridad 2, yo necesito la molaridad 1, porque el volumen ya se tiene, que es 40 mililitros. El volumen 2 también ya se tiene, porque nosotros tenemos aquí inicialmente un volumen de 40 mililitros y el volumen 2 va a ser cuando nosotros vamos a añadir los 144 más 40 son 184 mililitros, que sería el volumen final. Y con ello ya podemos calcular la molaridad 2. Entonces necesitamos saber la molaridad 1. ¿Y cuánto es la molaridad 1? Con esta información que nosotros tenemos aquí del porcentaje en peso, la densidad de la solución, la masa molar del ácido sulfúrico, se puede calcular la molaridad, que es una fórmula que ya lo hemos visto en clases anteriores, ¿no? Eso se calcula como, que sería 10 multiplicado por el porcentaje en masa por la densidad de la solución sobre la masa molar del soluto. Entonces, reemplazando esos valores, que ya tenemos todo, sería 10 multiplicado por el porcentaje en masa, que es 9.8, multiplicado por la densidad de la solución, que es 1.15, y todo dividido entre la masa molar del soluto, que en este caso sería 98. Podemos tener ya la molaridad. Y la concentración sería 1.15 molar. Esa sería la concentración inicial, ¿no? La concentración M1 que estábamos buscando aquí, 1.15 molar. Ya como se tiene esa concentración, entonces ahora reemplazando 1.15 molar por el volumen inicial de los 40 mililitros, igual a la nueva concentración, que es lo que ahora buscamos después de la dilución, por el volumen después de haber agregado los 144 mililitros de agua, que sería 184 mililitros. De aquí ya podemos determinar esa molaridad 2. La molaridad 2 saldría 0.25 molar. Esa sería la nueva concentración de esta solución después de la dilución. Ahora, como esa concentración es del ácido sulfúrico, que es 0.25 molar, y es un ácido fuerte, sabemos que la disociación es completa. Y aquí sería entonces la misma concentración, solo que aquí hay que tener en cuenta los coeficientes estequiométricos. 0.25 aquí es por 2, sería 0.25 por 2 de concentración de hidrógeno, y acá simplemente 0.25. ¿Qué es lo que nos interesa a nosotros? A nosotros nos interesa la concentración de hidrógeno, que sería en este caso 0.5, ¿no? ¿Por qué nos interesa esa concentración? Porque nos están preguntando por el pH. ¿Y cómo nosotros calculamos el pH? La molaridad ya lo tenemos, ¿no? La molaridad ya hemos calculado, es 0.25. Y el pH de la solución
es fórmula, menos logaritmo de la concentración de los protones de hidrógeno. Y esa concentración de los protones de hidrógeno, como vemos aquí, es 0.5, ¿no? Eso sería. Entonces, reemplazando, tendríamos que el pH es igual a menos logaritmo de 0.5. Pero ese 0.5 lo vamos a colocar como 5 por 10 a la menos 1 para aplicar las propiedades de logaritmo porque tenemos como dato logaritmo de 5. Entonces, aplicando esa propiedad de logaritmo, cuando es multiplicación, esto es suma. Sería entonces menos logaritmo de 5, ¿ok? Más, ¿correcto? Más el menos logaritmo de 10 elevado a la menos 1. Eso es teoría, propiedad de logaritmo de productos, ¿no? Bien, pH es igual a ¿cuánto? Menos logaritmo de 5, que tenemos aquí como dato. Ese logaritmo de 5 es 0,7. Sería entonces menos 0.7. Y aquí, propiedad de logaritmo. Más por menos, menos el menos del menos 1 que baja a multiplicar. Entonces, menos con menos se hace más. Y nos queda logaritmo de 10. Logaritmo de 10 en base 10, eso es 1. Y por lo tanto, aquí podemos ver que el pH es 0.3, ¿no? Ya que esto es 1.0. Y eso sería nuestra respuesta. La alternativa en la pregunta número 7 sería la respuesta enana. Pregunta número 8. Nos dicen los ácidos débiles como el ácido hipocloroso, debido a su baja conductividad, se ioniza en forma parcial en el agua. Recuerden que los ácidos débiles tienen una disociación parcial, lo cual indica que la concentración, no va a ser exactamente la misma con respecto a la concentración inicial, ya que cuando este se disocia, en los iones protones más el ion ClO-1, la concentración de ese hidrógeno va a ser muy pequeña. Eso es una característica de los ácidos débiles. Es por eso que en los ácidos débiles, nosotros vamos a colocar siempre y vamos a analizar de la siguiente manera. Colocamos lo que se tiene inicialmente la concentración, colocamos lo que reacciona, durante toda esa reacción y finalmente lo que queda al final. Y como ya sabemos por teoría, los ácidos y las bases débiles siempre se van a encontrar en equilibrio, Es también una característica que nos permite saber que estamos trabajando con estos tipos de ácidos. Entonces, en el ejercicio nos dice, luego de realizar la prueba de conductividad eléctrica de una solución de 0.05 molar, nos están dando la concentración inicial de ese ácido, 0.05 molar. Se ha determinado que la concentración del ion hipoclorito, o sea, de este ClO-1, es este valor. Esto es lo que estaría quedando al final, eso es lo que nos da a entender. Entonces aquí vamos a trazar una línea para poder saber que en el equilibrio del ion hipoclorito se tiene 4,0 por 10 a la menos 5 molar. Nos piden determinar el pH. Ya sabemos que el pH es igual a menos logaritmo de la concentración de hidrógeno. Pero en este caso, como es un ácido débil, la concentración de hidrógeno tiene que ser la concentración de hidrógeno en el equilibrio, ¿ok? Entonces es este protón de hidrógeno que tenemos que saber cuánto es la cantidad. Y con eso ya podemos determinar cuánto sería el valor de pH. Y nos piden luego calcular la constante de ionización. Como esto es una reacción de ionización, está ionizada, nosotros sabemos que la constante de equilibrio, es producto sobre reactantes. Nuestros productos son el ion hidrógeno, el ion hipoclorito,
sobre el reactante del HClO, que es el ácido. Entonces, la constante de equilibrio sería la concentración del protón de hidrógeno por la concentración de ese ion ClO-1 sobre la concentración de ese ácido, ¿no? Eso es lo que necesitamos para determinar esa constante de equilibrio. ¿Y por qué se dice la constante de ionización? Porque como es un ácido que está ionizado, esa constante de equilibrio es prácticamente la constante de ionización y que en este caso, al ser un ácido, es la constante de acidez, ¿no? Y eso es lo que tenemos que calcular reemplazando esos valores. Muy bien, entonces, ¿qué hacemos aquí? Inicialmente no nos dice nada con respecto a las concentraciones de hidrógeno y del hipoclorito, así que podemos decir que no tenemos nada. ¿Cuánto va a reaccionar? Estos reaccionan en proporción estequiométrica a sus coeficientes estequiométricos. O sea que aquí, por ejemplo, si yo pongo que está reaccionando menos X, aquí estaría reaccionando X y aquí estaría reaccionando X porque están en proporción de 1 a 1. Y por lo tanto, aquí en el producto lo que yo tendría es 0,05 menos X. Aquí, inicialmente, cuando decimos una línea, es prácticamente 0, no hay nada. Entonces, 0 más X, esto sería X, y 0 más X, esto sería X. O sea que, en otras palabras, X sería este valor. Y por lo tanto se acabó, porque ahora nosotros necesitábamos calcular justamente el pH de la solución. Y el pH de la solución ya lo tenemos entonces. pH es igual a menos logaritmo de la concentración de hidrógeno, que es X, pero X, mira, es este valor. Entonces será 4 por 10 a la menos 5, ¿no? Eso sería la concentración. Y de acá también tenemos que jugar con la información que tenemos aquí, porque esto es logaritmo de 2. Entonces, ese 4 podemos colocarlo como 2 por 2. Jugando aquí con las propiedades del logaritmo, entonces colocamos, sería menos logaritmo de 2, ¿no? Como es productos, son sumas, pero por el menos es menos logaritmo de 2 y menos logaritmo de 10 a la menos 5. Ya tenemos de información, logaritmo de 2 es 0.3, logaritmo de 2 0.3 y el logaritmo de 10 a la menos 5, propiedad de logaritmo, menos con menos más, y aquí 5 pasa a multiplicar aquí abajo al sombrerito y se queda como logaritmo de 10 en base 10. Logaritmo de 10 en base 10 es 1, por 5 tenemos 5. Entonces, el pH de aquí podemos calcular que sería 4.4, ¿no? Eso es lo que nos estaban preguntando. Y reemplazando ahora el valor de la constante de ionización, la constante de acidez sería concentración de los iones de hidrógeno, eso sería 4 por 10 a la menos 5. Concentración del ion hipoclorito también es el mismo valor, 4 por 10 a la menos 5, y todo dividido entre la concentración del ácido, que sería 0.05 menos el valor de X, que es prácticamente 4 por 10 a la menos 5. Entonces, de aquí, este valor de 4 por 10 a la menos 5 prácticamente se puede omitir, ¿no? Porque es prácticamente lo mismo, 0.05. Y de aquí calculando esto ya matemáticamente, acá teoría de exponentes, ¿no? 4 por 4, 16, por 10 a la menos 5, 10 a la menos 5, 10 a la menos 10. Ese 0.05 abajo se puede poner como 5 por 10 a la menos 2 y jugando ahí con los exponentes, ahí la base, esto nos va a salir 3,2 multiplicado por 10 a la menos 8. Eso sería entonces la constante de acidez
para ese ácido débil, ¿no? Por lo tanto, la respuesta sería 3,2 por 10 a la menos 8 y el pH de 4,4, la alternativa dada. Pregunta número 9. Nos piden marcar el valor de verdad o falsedad de los siguientes enunciados. Nos dice que se mezcla 50 mililitros de una solución acuosa de ácido perclórico. Entonces se tiene acá la solución del ácido que presenta una concentración, una normalidad de 0,2. Ese es el ácido HClO4. Y presenta un volumen de 50 mililitros de solución. Ese ácido se va a mezclar, nos dice, se mezclan con una solución básica de hidróxido de potasio. Entonces tenemos aquí la solución base de hidróxido de potasio que presenta una concentración de 0,1 molar, molaridad 0,1 y un volumen de 150 mililitros. Bien, nos dicen, la solución alcalina se refiere a la solución básica, ¿no? A la solución base. Presenta esta cantidad de equivalentes. A ver aquí, calculando los equivalentes gramos, eso es igual a normalidad por volumen. Ahora, el parámetro teta para este hidróxido de potasio es igual a 1, porque tiene un OH. Eso quiere decir que si la normalidad es igual a molaridad por el parámetro teta, la molaridad es 1, entonces ya podemos saber la normalidad también tendría que ser 0,1. Por lo tanto, reemplazando aquí normalidad 0,1 por el volumen, que es 150 mililitros, que sería 150 por 10 a la menos 3, esto nos da el equivalente de 1,5 por 10 a la menos 2. Y el primer enunciado entonces sería falso porque nos dice que es por 10 a la menos 3. De la misma manera, para el enunciado 2 podemos determinar los equivalentes gramos para el ácido. Igual, reemplazando normalidad, que en este caso sí ya tenemos el valor de normalidad de 0,2 por 50 mililitros y llevado a litros por 10 a la menos 3. Esto nos da un valor de 1,0 por 10 a la menos 2. Así que el segundo enunciado sí estaría correcto. El tercer enunciado nos dice que la solución resultante es ácida y nos menciona también el exceso. Para nosotros poder saber si la solución resultante del ácido y esta base es ácida, tenemos que ver que los equivalentes del ácido sea mayor. Y estamos viendo que los equivalentes del ácido es 1 por 10 a la menos 2 y los equivalentes de la base es 1,5 por 10 a la menos 2. Por lo tanto, podemos observar que los equivalentes de la base es mayor. Por lo tanto, esa solución resultante no va a ser ácida, va a ser básica, ¿no? Porque tenemos mayor concentración de la base. Entonces va a ser falso y si calculamos ese equivalentes en exceso, ¿no? El número de equivalentes que sería en este caso de la base es 1,5 por 10 a la menos 2 menos el 1,0 por 10 a la menos 2. Entonces estamos viendo que sería 0,5 por 10 a la menos 2, que sería 5 por 10 a la menos 3, los equivalentes gramos de la base en exceso, ¿no? Es lo que estaría sobrando. Muy bien, entonces ese enunciado número 3 sería incorrecto, ¿no? Sería falso. Y finalmente nos preguntan la medida del pH final del proceso es igual a 12,4. Muy bien, para nosotros poder saber cuál es el pH final del proceso, tenemos que calcular, ¿no? Aquí nosotros tenemos los equivalentes de gramos de la base,
la concentración del OH en exceso, ¿no? Calculamos entonces cuánto sería esa concentración, ¿no? Ya que el parámetro teta es igual a 1, si conocemos la normalidad, eso es ya la molaridad. Entonces aquí sería la normalidad es igual al número de equivalentes gramos de la base en exceso multiplicado por el volumen de la solución. ¿Cuánto es el volumen de la solución? En este caso, los equivalentes serían en exceso que se tiene es 5 por 10 a la menos 3 y el volumen de la solución, en este caso lo que se ha aumentado, ¿no? Si se tenía 50 mililitros, después de que se mezcló con los 150, el volumen final de esa solución sería de 200 mililitros, ¿no? Y esos 200 mililitros sería 0.2 litros, de tal manera que la concentración de ese OH sería 5 por 10 a la menos 3 por 0.2. Aquí estoy equivocándome acá, ¿no? Número de equivalentes gramos entre el volumen. Aquí es entre. Y esa concentración estaría indicándonos 25 por 10 a la menos 3. Eso sería la cantidad de concentración que se tiene. Y ya con esa concentración podemos calcular cuánto es el pH. Recuerda que estos son los equivalentes de la base que quedó en exceso. Entonces, si es en exceso, lo que estaríamos calculando aquí es el pOH, ya que sería menos logaritmo de esa concentración, que sería 25 por 10 a la menos 3, ¿no? Y como ya hemos estado resolviendo en los otros ejercicios, tenemos dato de 5, entonces colocamos 5 por 5, que es 25 por 10 a la menos 3. De aquí ya se va a desplegar menos logaritmo de 5, menos logaritmo de 5, porque ya se tiene el valor de 0.7 por el logaritmo de 10 a la menos 3, ¿no? Entonces vamos a tener menos 0.7, menos 0.7, y aquí vamos a tener menos con menos más el logaritmo de 3 por logaritmo de 10, que sería en este caso más 3. ¿Cuánto nos va a dar ese valor? 3 menos 1.4, ese valor de pOH nos va a dar 1.6, ¿no? Pero nos están preguntando por el pH. Recuerden que el pH más el pOH tiene que sumar 14. De esa manera se calcula que el pH sería 12.4. Así que ese enunciado sería verdadero y la respuesta en la pregunta número 9 sería la alternativa barco. Esa sería la respuesta. Y finalmente, en la pregunta número 10, nos dice la ecuación de Henderson-Hashbad, el pH se calcula como pKa más el logaritmo de la sustancia disociada menos la concentración del ácido, ¿no? Es una expresión utilizada en química para calcular el pH de una disolución reguladora o amortiguadora del pH. O sea, ya nos están dando la fórmula. Nos dice, se prepara una solución agregando 0.9 moles del ácido hipocloroso y 0.7 moles del hipoclorito de sodio. Al respecto, determine el pH de la solución. Entonces aquí simplemente aplicamos nuestra fórmula. pH es igual a pKa más el logaritmo de la concentración del ion disociado. En este caso, miren aquí, el ácido hipocloroso. Esto es el ácido hipocloroso. Vamos a colocar aquí ácido hipocloroso. ¿Ok? Y el hipoclorito de sodio.
¿no? ¿Qué es el hipoclorito de sodio? Es esta sal de hipoclorito de sodio. Muy bien, entonces, vamos a tener aquí la disociación de ese ion, que sería el hipoclorito, ClO-1, sobre la concentración del ácido, ¿no? Y en este caso, ¿quién es nuestro ácido? Nuestro ácido sería el ácido hipocloroso. Ahí está. Y reemplazamos los valores. El pH a qué es igual. El pKa, que en este caso nos dicen que es 7.46, más el logaritmo de la concentración. Y aquí es donde vamos a colocar los valores que nos indican, ¿no? Ya que nos mencionan que para el ácido hipocloroso, la concentración del ácido hipocloroso es 0.9. Entonces, este ácido hipocloroso, su concentración es 0.9. Eso es lo que vamos a colocar aquí abajo, 0.9. Y arriba nos indica la concentración del ion hipoclorito. Pero ¿de dónde sale este ion hipoclorito? Cuando nosotros tenemos aquí el hipoclorito de sodio, ¿no? Este se disocia en el ion sodio y se disocia en el ion hipoclorito. Ese ion hipoclorito, si esta concentración es de 0.7, esto también es de 0.7 y esto también es de 0.7. Y eso es lo que tenemos aquí, esa concentración de 0.7. Y acá, chicos, ya esto es propiedad del logaritmo. pH es igual a 7.46 más logaritmo de 0.7, como esto es una división, esto es una resta. Esto es logaritmo de 0.7 menos el logaritmo de 0.9, ¿cierto? Pero esto todavía ustedes lo pueden colocar de esta manera. Acá ya es matemática, ¿no? Jugar con las propiedades del logaritmo. 7.46 más logaritmo de 0.7, que es logaritmo de 7 por 10 a la menos 1. Y logaritmo de 7 se tiene. Entonces, es logaritmo de 7 más, ¿no? El logaritmo de 10 a la menos 1. Todo eso menos, aquí, menos, igual, logaritmo de 0.9. Puedo poner como menos logaritmo de 9, ¿no? Por 10, 9 por 10 a la menos 1, 9 por 10 a la menos 1, y acá voy a poner igual menos con menos, esto me va a salir más logaritmo, ¿no? A ver, aquí el menos, vamos a colocar el signo acá para no confundirnos mejor. 10 logaritmo de esto sería la suma, ¿correcto? Logaritmo aquí, ajá. Y esto así, ¿no? Logaritmo igual acá, logaritmo de 9 por 10 a la menos 1. Entonces va a ser logaritmo de 9 más el logaritmo de 10 a la menos 1. Ahí está, ¿no? Y todo esto ya tenemos, ¿no? pH es igual a 7.46 más logaritmo de 7, que es 0.84. Aquí va a ser más logaritmo de 10, esto sería más por menos menos, menos 1, ¿correcto? Menos 1. Aquí va a ser menos logaritmo de 9, que es 0.95. Y acá va a ser menos con menos, esto va a salir más, igual logaritmo de 10 en base 10, eso es 1. ¿no? Entonces sería 7.46 más 0.84 menos 1 menos 0.95 más 1, y de aquí ese pH sale 7.35. ¿no? Entonces, aplicando esa propiedad de logaritmos, nuestra respuesta aquí en esa pregunta 10 sería la alternativa dada. Ahora sí vamos a ver los ejercicios domiciliarios. Nos piden marcar el valor de verdad o falsedad de los siguientes enunciados. Enunciado 1. Los ácidos y las bases de Arrhenius y de Bronsted y Lowry también son las de Lewis. A esto se refiere con respecto al alcance que tiene la definición de Lewis, ¿no?
Nosotros hemos visto que la definición de Lewis abarca a sustancias que Arrhenius y que Bronsted y Lowry no pudieron clasificarlas. Entonces la teoría de Lewis es más general y está también en base a los aportes establecidos por Arrhenius y por Bronsted y Lowry. Así que esto sería enunciado 1 verdadero. ¿Los pares conjugados reaccionan entre sí por transferencia de un protón? No, eso sería falso. Cuando nosotros hablamos de los pares conjugados, recuerden que tenemos a una sustancia ácida, ¿no? Y esa sustancia, cuando va a liberar su protón, ¿no? Vamos a tener que si es un ácido, entonces vamos a ver que se forma la base conjugada, ¿no? Entonces, el ácido y tenemos su par conjugado que sería la base conjugada. Y si fuera una base, su par conjugado es un ácido, ¿no? Entonces llamamos como ácido conjugado. Entonces no es que entre los pares conjugados entre sí van a reaccionar por transferencia de un protón. ¿El agua se comporta como una base frente a los ácidos fuertes? Sí, eso sería verdadero, ¿no? Dice, frente a los ácidos fuertes, el agua se comporta como una base por ser el receptor del protón cedido por estos. Como resultado, se estaría formando el ion hidróneo. Así que la respuesta sería la alternativa Barco. En la pregunta número 2, nos dice, en la siguiente ecuación química, aquí podemos observar, por ejemplo, cómo el NH4 aporta aquí un protón de hidrógeno, ¿ok? Y forma el H2O y se tiene el NH3. Nos dice, indique el ácido conjugado del ion hidroxidrilo. Entonces, él como está recibiendo un protón de hidrógeno, entonces este sería la base, ¿correcto? Esto es la base, como vemos aquí. Y cuando recibe el protón de hidrógeno, este sería su ácido conjugado, ¿no? Y el que le está aportando el protón de hidrógeno sería el ácido y cuando ya le dio el protón de hidrógeno se convierte en la base conjugada. Entonces la base conjugada sería el NH3 y su ácido conjugado sería el agua. Respuesta alternativa, casa. Pregunta número 3. Nos piden marcar las proposiciones correctas. ¿El ácido acético tiene mayor carácter ácido que el agua? Hemos visto que cuando el ácido acético se combina con el ácido, le da un protón de hidrógeno al agua, ¿no? Formándose el ion hidróneo y quedando el ion acetato. Entonces, en este caso, el ácido acético podemos decir que sí tiene mayor carácter ácido que el agua, ¿no? Ya que quedaría de esta forma y el agua estaría formando de esta manera el ion hidróneo. Así que la fuerza de acidez de ácido acético es mayor con respecto a el agua, ¿ok? Eso sería correcto. Verdadero. Al disolverse en el agua el ácido fluorhídrico, así como el ácido acético, son ácidos débiles, ¿no? Pero sin embargo, siendo así el ácido acético débil, tiene mayor carácter de acidez que el agua. El ácido fluorhídrico, que también es un ácido débil, nos dice se ioniza por completo. Sabemos que por teoría, y ser un ácido débil, ellos se ionizan parcialmente, no se ionizan completamente, ¿no? Y el enunciado número 3 nos dice su fuerza de acidez está en relación directa con la constante de ionización, o sea, la constante de acidez, correcto. A mayor constante de acidez, mayor acidez tendrá la sustancia. Eso es verdadero. Respuesta entonces en la pregunta 3, la alternativa nano, ¿no? Pregunta número 4. Nos piden marcar cuáles son los enunciados correctos. Enunciado 1. Dice, con respecto a los electrolitos fuertes. ¿Son especies químicas que al disolverse en agua se disocian o ionizan totalmente? Sí, teoría, hemos visto que los ácidos y las bases fuertes se disocian totalmente.
Solo pueden ser compuestos iónicos, no necesariamente compuestos iónicos, porque también hemos visto que pueden ser sustancias moleculares, ¿no? Como por ejemplo el ácido clorhídrico, ¿no? Pueden ser ácidos, pueden ser bases, pueden ser sales, como lo indica aquí. Así que esto es falso. Son buenos conductores eléctricos debido a la gran movilidad de electrones en la solución acuosa, no necesariamente, ¿no? Porque cuando nosotros tenemos, por ejemplo, sustancias que son moleculares, ahí no vamos a tener electrones. Entonces, eso sería incorrecto, eso sería falso, ¿no? Porque nos dice, son buenos conductores eléctricos debido a la gran movilidad de los electrones en la solución acuosa. Entonces, más esa conductividad se debe no a esos electrones, sino a los iones, ¿no? A los iones que van a presentar las soluciones ácidas, por ejemplo, debido a esos iones del protón de hidrógeno. Las soluciones básicas debido a los iones del OH, ¿no? Las soluciones que son las sales, por ejemplo, debido a los iones de sodio, potasio que puedan tener, ¿no? Entonces, lo correcto aquí sería solo la alternativa 1. Pregunta número 5. Tenemos una solución de hidróxido de bario, una masa de 8.55, el cual se prepara hasta completar 2 litros de solución. Nos piden determinar la molaridad, el pH y la normalidad de la solución. Para calcular la molaridad se calcula como número de moles sobre el volumen de la solución. El número de moles se calcula como la masa, que en este caso es 8.55, entre la masa molar, que es 171. Tenemos el número de mol y dividiendo ese número de mol del hidróxido de bario entre el volumen de la solución, que es de 2 litros, calculamos la concentración molar, que sería 2.5 por 10 a la menos 2. Ese hidróxido de sodio se disocia en el ion bario y 2 veces el ion OH. Y para nosotros determinar el pH, recuerden que acá lo que tenemos es concentración de OH. Entonces debemos de determinar el pOH, que sería menos logaritmo de la concentración de OH. Y aquí la proporción en la ecuación es de 1 a 1 a bario y de 1 a 2 los iones OH. Entonces, si la concentración aquí es 0.025, aquí es 2 veces esa concentración, que sería 0.05 molar. Esta es la concentración que vamos a reemplazar en los iones OH. Aquí estaría faltando de dato, ¿no? Así como hemos visto en los ejercicios de clase, tal vez logaritmo de 5, ¿no? Para hacer aquí colocar logaritmo de 5 por 10 a la menos 2, ¿no? Y poder tener ese valor, ¿ya? Aquí seguro que faltó colocar esa información. Entonces, el pOH es igual a 1.3, ¿correcto? Si el pOH es 1.3, ya podemos saber cuánto es el pH, porque la suma de pH más pOH es 14. Entonces el pH sería igual a 12.7, ¿no? Y la normalidad de la solución, ¿a qué es igual la normalidad? La normalidad de la solución es el número de equivalentes gramos por sobre el volumen, ¿no? Eso es la normalidad. Entonces aquí tendríamos que reemplazar simplemente calculando ese valor, ¿no? O también podemos calcular la normalidad obteniendo simplemente la molaridad por el parámetro teta, ¿no? Y como nosotros ya tenemos la molaridad, que en este caso la molaridad de la solución es 0.025, que ya hemos calculado, y conociendo el parámetro teta, que para el caso del hidróxido de bario, como tiene 2 OHs, el parámetro teta es igual a 2. Entonces sería 0.025 multiplicado por 2 y eso sería la normalidad. Respuesta en esta pregunta 5, la alternativa sería enano. Pregunta número 6. Nos dice que se tiene una reacción de titulación incompleta en donde reacciona un ácido y una base en el cual no se ha llevado a cabo en su totalidad. Al mezclar 5 mililitros de una solución de ácido sulfúrico
Nos dan el dato del ácido sulfúrico, el volumen y su concentración. Y con respecto a la base, dice con 10 mililitros de una solución de hidróxido de sodio de 0.5 normal. Con respecto a la solución resultante, marque la secuencia correcta de verdad o falsedad. La cantidad de equivalentes en exceso es 3 por 10 a la menos 3. Tenemos que calcular cuántos equivalentes tenemos del ácido, recordando que el número de equivalentes calculamos como la normalidad por el volumen. Entonces, para el ácido sulfúrico, la normalidad, aquí nos dan a nosotros la molaridad, pero el parámetro del ácido sulfúrico, el teta es igual a 2. Entonces, si el teta es igual a 2, recuerden que la normalidad es igual a la molaridad por teta. Entonces, la normalidad sería 0.2 multiplicado por 2, que sería 0.4. Y con el volumen de 5 mililitros, 0.4 por 0.005 en litros, ¿no? Que son los 5 mililitros, podemos calcular los equivalentes del ácido. Hacemos lo mismo para la base. Para la base tenemos 10 mililitros, que sería 0.01 litro, y una concentración ahora sí ya de 0.5 normal. Entonces los equivalentes serían 5 por 10 a la menos 3 de la base y 2 por 10 a la menos 3 del ácido. Para saber el exceso, aquí ya podemos ver que tenemos de más la base, porque es 5 y el ácido es 2. ¿Cuánto es el exceso? 5 menos 2 sería 3 por 10 a la menos 3, que es lo que tendríamos en exceso del hidróxido de sodio. Y eso, por lo tanto, sería verdadero, ¿no? Porque podemos ver que sí es correcto ese valor. Es una solución de carácter básico, como lo que sobra, lo que hay de más, aquí hay mayor cantidad de base, entonces lo que es la solución resultante es básico, eso es verdadero. Y dice la medida del pH al final de la solución es 13.7. Calculamos el pH. Como es una solución básica lo que queda resultante, nosotros calculamos el pOH, ¿no? Entonces sería la concentración, en este caso de lo que está quedando, la concentración de los equivalentes es 3 por 10 a la menos 3. Y como se mezcló 5 mililitros con 10 mililitros, estamos hablando de 15 mililitros. Recuerden entonces que la normalidad, aquí despejando, es el número de equivalentes gramos sobre el volumen. ¿Cuánto es los equivalentes gramos que quedó? 3 por 10 a la menos 3 entre el volumen que se mezcló 5 y 10, que sería 15. De esa manera se calcula la concentración de esa solución resultante, que sería 0.2. Ahora sí, como es una solución básica, la resultante, calculamos el pOH. pOH es igual a menos logaritmo de la concentración de OH, que sería 0.2. Entonces 0.2, eso es menos logaritmo de 0.2. Aquí, como pueden ver, logaritmo de 2 es igual a 0.3. Y como ya hemos explicado en los ejercicios de clase, ¿no? Ese logaritmo de 0.2 se puede poner como logaritmo de 2 por 10 a la menos 1. Entonces ahí va a ser una suma, ¿no? Y con ese negativo va a ser logaritmo de 10 a la menos 1, ¿no? Entonces aquí vamos a tener logaritmo de 2, ¿cuánto es? Aquí de datos, 0.3 menos 0.3. Y esto menos con menos más, logaritmo de 10 en base 10, eso es logaritmo de 1. Y aquí podemos ver que eso sale 0.7, ¿no? Eso sería el valor de pOH. Entonces, pH más pOH 14, el valor del pH sería entonces 13.3. Y acá nos dice que es 13.7. Entonces, aquí debe ser un error de decimal, por eso lo indican como verdadero, ¿no? 14, sí, debe ser 13.3 para que tengamos ahí la misma respuesta. Ya, corrijan ahí. O no, pone verdadero o pone falso aquí. Entonces debe ser corrección acá, ¿no? Porque acá indican que la clave es la E como falso y acá entonces lo consideran como verdadero. Bueno,
Entonces aquí por favor colocar falso, ¿no? Entonces esto sería falso porque no es 13.7 sino es 13.3. Esto sería la respuesta, ¿ya? Y en la pregunta número 7 tenemos un problema similar al de clase. Tenemos aquí el ácido carbónico y el bicarbonato con un valor de pKa de 6.3 y nos dice la relación del bicarbonato y del ácido carbónico es de 11.3. Determine el pH del plasma sanguíneo aplicando la ecuación de Henderson-Hasselbalch. Esta es la ecuación y tenemos prácticamente toda la información, ¿no? Ya que aquí nosotros tenemos ese ácido carbónico y ese ácido carbónico cuando se disocia, acá libera un protón de hidrógeno y tiene el ion bicarbonato, ¿no? Entonces esto sería con respecto al ion bicarbonato, que es este de aquí, y abajo sería con respecto al ácido que es el ácido carbónico. Y reemplazamos, ¿no? Sería entonces aquí pH es igual a pKa, el valor de pKa aquí está, 6.3, más el logaritmo, y nos dice que la relación justamente del ion bicarbonato con respecto al ácido carbónico es 11.3, o sea que esta relación es 11.3. Y por eso nos dan de dato aquí, logaritmo de 11.3 sería 1.05. Y solo operamos y el valor de pH sale 7.35. La respuesta entonces aquí sería la alternativa dada. Con esto estaríamos culminando, chicos, los ejercicios domiciliarios de la semana 11. Recuerden dejar su like, compartir para que puedan contribuir con mi canal. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao.